está grabando ya. Ok. Déjala grabar. Vámonos. Perfecto. Corriendo y grabando. ¿Te llevas el audio, macho? Sí. ¿Cuadro fijo? Sí. ¿Ahí? Sí, señor. Corriendo. 5, 4, 3, 2, Q. Pues muchas gracias por tu tiempo, Sergio, para este reportaje que te estaba comentando sobre bipolaridad. Y pues queremos conocer tu testimonio. Obviamente me comentabas que a ti te detectaron ya tarde la bipolaridad. Cuéntanos un poquito cómo te diste cuenta. Pues bueno, de darme cuenta hubiera sido muy fácil si hubiéramos tenido un buen médico desde el principio. Ahora sí que es como vivir la vida de sabiendo que estás bien y realmente darte cuenta que todo lo que estaba pasando pues no era normal. En mi caso fue hasta los 37 años que me diagnosticaron, pero ya fue con un avance tremendo de la enfermedad que ya me llevó incluso a tener convulsiones, cosa que no es lo más normal en bipolar, es un porcentaje muy bajo de pacientes que llegamos a tener esto. Entonces, pues yo de la forma que me hubiera dado cuenta, pero no lo hice, fue con un montón de diagnósticos erróneos. De niño me habían diagnosticado como hiperactivo. Terminaba de repente antes los trabajos de la escuela, entonces me aburría y decían que molestaba a mis compañeros. Ahorita que es mucho lo que se diagnostica como trastorno de déficit de atención, que tanto lo escuchamos, en aquel entonces le llamaban hiperquinesia. A los 5 años, por ejemplo, y aquí viene un dato importante de la enfermedad, yo tuve varias psicosis, que es cuando tienes una distorsión de la realidad. Entonces yo tenía la idea fija de que alguien iba a entrar a la casa a matar a mis papás. Y eso me acuerdo muy bien, aunque ya tenía 5 años. Y mis papás pensaban, por ejemplo, que yo era medio sonámbulo, porque me salía de mi cuarto y me iba a acostar, a sentar realmente afuera de su recámara para cuidarlos. Pero en ese entonces, pues era una época totalmente diferente, ¿no? Era en 1979, no había noticias como las que estamos acostumbrados ahora, no había esa retroalimentación de saber de muerte ni nada. En bipolar es algo que está muy, muy vinculado a la enfermedad. Entonces, pues nada más se calculaba que lo que tenía era insomnio y pues hiperactividad. Nadie se daba cuenta que realmente lo que pasaba eran unos periodos de angustia tremendos y yo estaba seguro de que era eso, ¿no? Después pasaba periodos también de aislarme mucho, con todo y que me llevaba muy bien con compañeros y tenía esos periodos de hiperactividad, pero eran periodos muy largos. Entonces, después, pues todas las relaciones que llegaba a tener ya en secundaria, por ejemplo, eran muy intensas, de mucha entrega, ¿no? Por ejemplo, era de los que si tenía una novia, pues me desvivía por ella, pero también era como el clásico de cortarte las venas cuando pasaba, pero realmente eran depresiones que yo no sabía que estaban fuera de lo normal. Entonces ya llegué a tener un intento de suicidio a los 11 años, que pues vamos, no era normal, ¿no? Era algo totalmente inusitado. Y después en secundaria empecé también a cometer varias cosas que en aquel entonces eran muy populares. Por ejemplo, pues toda la parte de perder de vista los riesgos, ¿no? Todo lo que realmente hacemos como adolescentes. Y esto es importante en la bipolaridad porque es el periodo en el que se llegan a dar los primeros síntomas y también se dan los síntomas de la adolescencia normales, ¿no? Entonces, el distinguir qué tanto es tantito y qué tanto es fuera de serie. Yo el ejemplo que puedo poner es en una escuela que tenía el segundo piso, realmente lo que era como un cuarto piso, tenía un barandal y yo, por ejemplo, me colgaba del barandal y me echaba de espaldas y de repente ya no era suficiente la parte de la adrenalina, entonces le pedía a 2 compañeros que me ayudaran agarrándome de las piernas y me sacaran del barandal, nada más para ver cómo se veía la escuela de cabeza. Cosas así que realmente eran fuera de todo, ¿no? Yo ahorita que lo recapacito digo, no es posible que lo haya hecho en mis 5 sentidos. Me apodaron de plano el suicida Bustamante, me costó 1 año de escuela. Después de eso tenía periodos de depresión muy fuerte, que hay que entender que la depresión no es tristeza, la depresión realmente es cuando se pierde el interés por las cosas, no se tiene fuerzas para nada, es realmente una sensación de vacío y de
no valer como persona y de no poderse levantar ni siquiera para arreglarte ni nada, justo después de haber estado tan activo, ¿no? Ajá. Y mencionabas lo del intento de suicidio y antes de la entrevista hablábamos de que es muy común. ¿Qué tan común es, más bien, el hecho de que se intente suicidar a una persona con bipolaridad? Muy alto, muy alto. El índice de suicidio, como bien lo dicen muchos psiquiatras, la tasa es de que se calcula que de 10 bipolares lo consideran. Y es una cuestión no de que no quieras la vida, sino de que ya quieres terminar con el sufrimiento, sobre todo cuando estás con etapas de depresión muy fuertes. Aunque también en el otro polo, que es el de manía, también se da suicidios por perder el riesgo de las cosas. Uh-huh. Entonces se calcula que es el 20%. Estamos hablando de que 1 de cada 5 llegan a cometer el suicidio y a lograrlo. En tu caso, ¿cuántas veces lo intentaste? Fueron 6 veces hasta la fecha, y realmente fueron 2 que estuve muy cerca. La primera fue cuando a los 15 años murió mi abuelo materno, que era una persona muy especial para mí, era como un segundo padre. Y recuerdo una cosa que me acompaña mucho a bipolar, es la culpa. Y es culpas exageradas que de repente uno no debe de tener. Y acababa de discutir con mi papá, entonces de repente me llegó de golpe el: ¿cómo puedes atreverte ahorita a contestarle a tu papá cuando estás viendo que acaba de morir tu abuelo, ¿no? Entonces ahí yo me les escondí, me les fui a mi recámara, como estaban mandando pastillas para relajar a mi mamá y mi abuela, pues les quité esas pastillas, me llevé una botella a mi cuarto, porque ahí más o menos sabía que pues, las pastillas, si las combinabas con alcohol, algo podía pasar. Entonces esa vez acabé internado en un hospital con lavado de estómago. Realmente no recuerdo mucho todo lo que pasó, pero fue una etapa muy fuerte. Y la segunda fue a los 23 años, que ahí fueron eventos muy fuertes de vida, de que pues ya estaba yo por casarme, acababa de dar un anillo de promesa, estaba por irme a estudiar a Estados Unidos y tenía todo ya listo, planeado, pero se atravesó lo que era mi máxima pasión, que era correr coches. Y justamente cuando yo ya había dicho, bueno, pues ya me tengo que olvidar de eso porque no había patrocinios, no había nada, me ofrecen tener un equipo de Fórmula 2 de 3 coches, y aparte que fuera mi negocio, ¿no? Porque yo administraría también el equipo. Y para no hacer el cuento tan largo, salen mal las cosas, termino gastándome todo el dinero en citas con posibles socios, y a la hora de la hora me quedo chiflando en la loma, ¿no? Ahora sí, Uh-huh. como se dice. Termino con mi novia, muy mal, de hecho pues ya sin ninguna relación con ella. Termino sin dinero, sin ahorros, y pues sin la oportunidad de irme a Estados Unidos, y aparte con el desapruebo de mi familia, porque pues mi papá sí lo había visto venir, ¿no? De que era demasiado Claro. riesgo, y pues fue como para mí a esa edad, te lo dije, que fue ahora sí que la gota que derramó el vaso, y tuve lo que ahora ya sé que fue mi primera detonación a manía. ¿A qué edad finalmente es cuando ya te detectan bipolaridad? A los 37 años. A los 37 años, estamos hablando hace 2 años apenas. Uh-huh. Tengo 39 y fue también por otro intento de suicidio. Y ese sí fue también, esto hay que remarcarlo, muchas veces acudimos a las personas incorrectas cuando hay sospechas de una enfermedad de este tipo. En este caso, una persona trató de llevar a una psicóloga a mi casa porque yo estaba en una depresión más o menos fuerte. Primero había estado muy acelerado durante varios meses, que es como llega a darse en bipolaridad. Y de repente empecé a irme para abajo. Entonces a ella se le hizo muy fácil el llevar a una psicóloga que hablara con mis papás, y mis papás dijeron, bueno, pues sí, lo que debe de tener es un berrinche. Y se les ocurrió a la psicóloga que era buena idea confrontarme, ¿no? Entonces mi mamá empezó a decir cosas que yo ya de por sí sentía, de que las cosas no me estaban saliendo bien. Apenas me había recuperado de un ataque isquémico que me dejó medio paralizado de la mitad del cuerpo. Entonces no estaba pudiendo trabajar. Entonces sentí todo lo peor que podía haber, y aparte he escuchado de boca de mi madre, ¿no? Entonces ahí sí dije, hasta aquí. Y pues
pues básicamente nuevamente pues, me llevó a intentar suicidarme, pero no estaba yo consciente realmente. Cuando estamos en un periodo de manía llega un momento en el que es como si el cerebro estuviera desconectado de los riesgos de todo lo que estamos haciendo. Esto es ya cuando la enfermedad avanza mucho. Hay que recalcar que la enfermedad progresa, es por episodios, y cada episodio va siendo más intenso, y el periodo de normalidad entre episodios se va volviendo más corto cuando se está sin tratamiento. Eso es lo que es muy importante. Y cuando se está sin tratamiento, ¿qué tan difícil es socializar o mantener relaciones de amistad o incluso con los mismos familiares, relaciones estables? Es una cosa bien interesante, porque cuando ya se entera uno de las fases que pasa uno en la enfermedad, hay un periodo que se le conoce como hipomanía. Esos términos de repente nos sacan mucho de onda, pero es cuando estamos básicamente al 100% de nuestra capacidad cerebral. Es un periodo en el que socializamos muy fácil, muy rápido. De hecho, se le llama en psiquiatría el estar expansivos, que es como contagiosos, que podemos hacer muchas amistades, cumplir con muchos proyectos. Entonces, en esa etapa es muy sencillo el tener, estar muchas relaciones al mismo tiempo. Y en cambio, cuando uno cae en depresión, que la depresión debe de durar, por ejemplo, más de 2 semanas para ser diagnosticada como tal, de estar todos los días o la mayor parte del día en el mismo estado, es básicamente imposible. Uno no se aguanta uno mismo, se llega a dar también mucha irritabilidad, no es nada más la parte de estar aislado. Entonces la parte social desaparece, y aparte se pierde el interés en lo que estaba haciendo uno. Por ejemplo, tú con tus papás, ¿qué problemas tenías? Al principio, ninguno. Realmente tengo una familia maravillosa. De hecho, yo insisto que es parte de lo que me mantiene aquí. Pero muchos problemas vinieron por la enfermedad. Es una enfermedad que la sufre muchísimo la familia. Y es una enfermedad que requiere de mucho apoyo también para la familia. Así como de la familia, es un equipo completo el que realmente se necesita hacer. Entonces, después de lo que pasó con lo del equipo, ahí vinieron los problemas fuertes con mi familia, porque yo me fui a una etapa que ya se le llama psicosis, que es cuando se pierde por completo el juicio. Ya ahí sí estamos sin ninguna valoración de lo que estamos haciendo. Y de esto, de hecho, normalmente no nos acordamos después, pero fue tal el golpe que básicamente regresé a la casa de mis papás a vivir, cosa que yo ya estaba independiente, y desbaraté el departamento de mis papás a martillazos, las paredes, muebles, todo, una cosa realmente terrible. Después de eso viene un periodo de culpa espantoso, que cuando me doy cuenta, pues lo único que quiero es precisamente suicidarme. Mis papás me detienen de que no salga del departamento, y consiguen ayuda con un psiquiatra que vivía ahí en la misma unidad, y les dice que pues de plano lo que necesitan es internarme involuntariamente. Entonces fue todavía algo más fuerte, ¿no? Porque un internamiento involuntario es una experiencia muy realmente traumante, sobre todo cuando no se sabe el diagnóstico, no sabe qué tiene uno, ¿no? Y estuve internado más de 3 meses en la clínica San Rafael, que ya ahorita ya no existe, pero pues básicamente ahí me salvaron la vida. Eso lo entiendo ahora. Claro. Pero después de ese periodo pues estuve enojado con mis papás, enojado de no hablar con ellos durante casi 2 años y medio. Entonces fue una desintegración familiar muy fuerte. Entonces ese tipo de problemas vienen muy frecuentemente con la familia. ¿Y el tratamiento cuál es el adecuado, digamos? Eso es bien importante cuando se detecta a tiempo. Esto todo debe de ser por medio de un médico especialista. El psiquiatra realmente es el que debe de atenderlo. Que hay un punto bien importante que casi nadie lo menciona en las entrevistas. Al psiquiatra lo hemos manejado mucho como si fuera pues, el loquero. Y realmente es lo mismo que si estuviéramos hablando de un neurólogo. De hecho, las dos ramas de la medicina vinieron del mismo tallo, y se separaron para que la neurología se ocupara más de la parte de los nervios, y la parte química la maneja la psiquiatría. Es un médico como cualquier otro especializado en la parte química del cerebro.
Si se distingue a tiempo, normalmente el tratamiento se hace con estabilizadores del estado de ánimo o medicamentos que son normalmente utilizados para epilepsia, que son anticonvulsivos. Y puede ser que con esto el paciente esté estable. Es una condición crónica, es de por vida, y lo que se tiene que hacer es evitar que haya más episodios. En tu caso, cuando te medicaron, ¿qué tan fácil o complicado es el hecho de estar consciente de que tienes que medicarte de por vida y no creer que porque ya te sientes bien puedes dejar de tomar estos medicamentos? Muy complicado, y eso es bien importante que lo sepa la gente, porque cuando, por ejemplo, en mi caso, estuve mal medicado pues, durante muchas fases de mi vida, ¿no? Claro. Normalmente si nos ve un doctor cuando estamos en depresión, pues nos manda antidepresivos. En bipolar hay pruebas que se han hecho de si se mandan antidepresivos, hay veces que el antidepresivo vira a la persona, cambia el estado de la persona y lo manda hacia el otro polo, hacia manía. Y esto pues obviamente es terrible, ¿no? Y aparte va cortando los lapsos de normalidad, y así estuve mucho tiempo con diferentes medicamentos. Entonces ya cuando estás en una etapa muy avanzada de la enfermedad, episodio por episodio sin medicamentos,